Imagina un fertilizante que se fabrica solo, que no cuesta un peso en la tienda agropecuaria y que además mejora la estructura de tu suelo mientras tú duermes. No es magia, es biología pura y lleva funcionando en el campo desde mucho antes de que existiera el primer saco de urea. Se llama fijación biológica de nitrógeno y las protagonistas son las leguminosas, el trébol, la alfalfa, el frijol terciopelo y muchas otras plantas que trabajan en equipo con bacterias del suelo para convertir el aire que respiramos en alimento para tus cultivos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El nitrógeno es el nutriente que más limita el crecimiento de las plantas en la mayoría de los suelos agrícolas del mundo. Es el ingrediente principal de la clorofila, de los aminoácidos y de casi todas las proteínas vegetales. El problema es que, aunque el aire que nos rodea contiene casi un 78% de nitrógeno, ninguna planta puede tomarlo directamente de la atmósfera. Ese nitrógeno gaseoso está formado por dos átomos unidos por un triple enlace extremadamente fuerte, y romper ese enlace requiere una cantidad enorme de energía. Ahí es donde entran las leguminosas y sus aliadas invisibles, las bacterias del género Rhizobium. Cuando una semilla de trébol, alfalfa o frijol germina, sus raíces liberan compuestos químicos que atraen a estas bacterias presentes en el suelo. El rizobio responde, se acerca a los pelos radiculares y comienza una especie de negociación bioquímica que termina con la bacteria instalada dentro de la raíz, formando pequeñas estructuras redondeadas llamadas nódulos. Si alguna vez arrancaste una planta de frijol o de trébol y viste esas bolitas rosadas o blancas pegadas a la raíz, eso es exactamente lo que estabas mirando, una fábrica biológica de fertilizante en miniatura. Dentro de esos nódulos ocurre algo extraordinario. La bacteria produce una enzima llamada nitrogenasa, capaz de romper el triple enlace del nitrógeno atmosférico y combinarlo con hidrógeno para formar amoníaco, una forma de nitrógeno que la planta sí puede absorber y usar. A cambio de este regalo, la planta le entrega a la bacteria azúcares producidos durante la fotosíntesis. Es una relación de beneficio mutuo, un trato justo que la naturaleza perfeccionó durante millones de años, mucho antes de que el ser humano supiera siquiera qué era el nitrógeno. Esto no es una teoría reciente, ya los agricultores romanos habían notado que rotar sus cultivos con leguminosas mejoraba las cosechas siguientes. Aunque no entendían por qué, no fue sino hasta 1888 que los científicos alemanes Hell Riegel y Wilfard confirmaron el origen bacteriano de este proceso. Desde entonces, la ciencia ha medido con precisión cuánto nitrógeno puede aportar cada tipo de leguminosa. Las asociaciones de rizobio con alfalfa, por ejemplo, pueden fijar hasta 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año en condiciones óptimas. Otros estudios, sumando distintas especies de leguminosas, reportan rangos que van desde 24 hasta más de 580 kilogramos de nitrógeno por hectárea, dependiendo de la especie, el clima y el manejo del suelo. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad puede cubrir buena parte o incluso toda la necesidad de nitrógeno de un cultivo posterior, sin aplicar un solo saco de fertilizante sintético. Un caso concreto y bien documentado viene de investigaciones del CMMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en parcelas experimentales en Chiapas, México. Allí compararon el maíz sembrado solo, en monocultivo, contra sistemas donde el maíz se sembraba en relevo con leguminosas como el frijol, la canavalia y el dolichos. Los resultados fueron contundentes. Mientras el maíz en monocultivo apenas alcanzó 2,8 toneladas por hectárea, los sistemas con canavalia y dolichos llegaron a 6,3 y 6,2 toneladas por hectárea respectivamente, más del doble de rendimiento. Y aquí viene lo más interesante para tu bolsillo. Los sistemas con leguminosas, aplicando solamente 90 kilogramos de nitrógeno por hectárea, superaron el rendimiento del sistema convencional que había recibido 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea.
Es decir, la leguminosa permitió reducir a la mitad el fertilizante nitrogenado sin perder productividad, sino todo lo contrario. Ahora hablemos de las especies que puedes usar en tu finca. El trébol, especialmente el trébol blanco y el trébol rojo, es uno de los cultivos de cobertura más usados en climas templados. Se siembra entre hileras de frutales, en potreros para mejorar el pasto, o como abono verde antes de un cultivo principal. Además de fijar nitrógeno, el trébol cubre el suelo rápidamente, compite con las malezas y reduce la necesidad de herbicidas. La alfalfa es la reina de las leguminosas forrajeras. Sus raíces pueden profundizar varios metros en el suelo, lo que le permite extraer agua y minerales de capas profundas y, al mismo tiempo, fijar grandes cantidades de nitrógeno gracias a su asociación con Rhizobium meliloti. Se usa tanto para alimentar ganado como para regenerar suelos agotados, y en rotaciones de varios años puede dejar el terreno considerablemente más fértil para el cultivo que venga después. El frijol terciopelo, conocido científicamente como Mucuna pruriens, es una leyenda en la agricultura tropical. Se hizo famoso en Centroamérica, particularmente en Honduras, donde comunidades de pequeños agricultores lo adoptaron masivamente durante los años 80 y 90 como cultivo de cobertura para el maíz. La mucuna crece rápido, forma una manta densa de follaje que ahoga literalmente las malezas, protege el suelo de la erosión durante las lluvias torrenciales y aporta grandes cantidades de biomasa y nitrógeno cuando se incorpora al suelo o se deja como cobertura muerta. Agricultores que antes dependían fuertemente de fertilizantes químicos y herbicidas lograron mantener o incluso aumentar sus rendimientos de maíz, reduciendo drásticamente esos insumos externos, simplemente alternando o asociando sus siembras con mucuna. Pero el beneficio de las leguminosas no se limita al nitrógeno. Cuando la parte aérea de la planta se incorpora al suelo como abono verde, o cuando las raíces y los nódulos se descomponen, se libera materia orgánica que alimenta a los microorganismos del suelo, mejora la estructura, aumenta la capacidad de retener agua y reduce la compactación. Un suelo con buena actividad biológica es un suelo esponjoso, con buena aireación, donde las raíces de cualquier cultivo posterior pueden desarrollarse con más facilidad. Las leguminosas también ayudan a controlar la erosión gracias a su cobertura vegetal densa, y muchas especies, como el trébol o la mucuna, funcionan como excelentes supresoras de malezas, reduciendo la competencia por agua, luz y nutrientes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hay otro punto que vale la pena destacar. No todas las bacterias del suelo fijan nitrógeno con la misma eficiencia, y no toda leguminosa se asocia con cualquier cepa de rizobio. Cada especie de leguminosa tiende a preferir cepas específicas de bacterias, por eso en muchos programas agrícolas se recomienda inocular la semilla con la cepa de rizobio adecuada antes de sembrar, especialmente si es la primera vez que se cultiva esa leguminosa en ese terreno. Esta inoculación, generalmente en forma de un polvo o gel que se mezcla con la semilla, garantiza que las bacterias correctas estén presentes desde el primer momento y que la nodulación sea abundante y efectiva. Para que la fijación de nitrógeno funcione bien, también hay que cuidar algunas condiciones del suelo. La nitrogenasa, la enzima responsable de romper el nitrógeno atmosférico, es sensible al exceso de oxígeno, por lo que los nódulos tienen mecanismos internos para regular ese ambiente. Suelos muy compactados, encharcados o con pH muy ácido o muy alcalino pueden reducir la eficiencia de la simbiosis. Por eso, antes de sembrar una leguminosa con fines de fertilización natural, conviene revisar el pH del suelo y asegurarse de que haya buen drenaje. Otro dato interesante para dimensionar la importancia de este proceso a escala global. Se calcula que la fijación biológica de nitrógeno aporta alrededor de 175 millones de toneladas de nitrógeno al año en todo el planeta, superando ampliamente a la fijación industrial mediante el proceso Haber-Bosch, que ronda las 70 millones de toneladas anuales, y a la fijación espontánea provocada por rayos y descargas eléctricas, que aporta cerca de 30 millones de toneladas. En otras palabras, más del 60% del nitrógeno que se fija en la biosfera proviene de estas asociaciones entre bacterias y plantas,
muchas de ellas leguminosas cultivadas por agricultores como tú. Desde el punto de vista práctico, incorporar leguminosas en tu sistema productivo puede tomar varias formas. Puedes usarlas en rotación, sembrando una leguminosa una temporada y tu cultivo principal la siguiente. Puedes usarlas en asociación o relevo, sembrando la leguminosa junto con o inmediatamente después del cultivo principal, como se hace con el maíz y la mucuna o la canavalia. También puedes usarlas como abono verde, sembrando la leguminosa exclusivamente para incorporarla al suelo antes de que florezca, aprovechando al máximo el nitrógeno acumulado en su tejido. Y puedes usarlas como cultivo de cobertura permanente en frutales, cafetales o cacaotales, manteniendo el suelo cubierto todo el año mientras fija nitrógeno de forma continua. Cada una de estas estrategias tiene ventajas distintas según tu clima, tu cultivo principal y tus objetivos. Lo importante es entender que estás trabajando con un sistema vivo, no con una fórmula química de laboratorio. La cantidad de nitrógeno que una leguminosa puede aportar depende de su rendimiento de biomasa, de su contenido de nitrógeno y del porcentaje de ese nitrógeno que realmente proviene de la fijación biológica y no del suelo. Por eso los resultados varían tanto entre estudios y entre fincas, pero la tendencia general es siempre la misma. Menos dependencia de fertilizante sintético, mejor estructura de suelo y mayor sostenibilidad a largo plazo. Adoptar leguminosas fijadoras de nitrógeno no es solamente una decisión agronómica, es también una decisión económica. Reducir la cantidad de fertilizante nitrogenado que compras cada temporada representa un ahorro directo, y ese ahorro se vuelve todavía más significativo cuando los precios de los fertilizantes suben, como ha ocurrido repetidamente en los últimos años debido a la volatilidad de los mercados de energía y gas natural, materia prima esencial para fabricar urea y otros fertilizantes nitrogenados industriales. Mientras el fertilizante sintético depende de fábricas, combustibles fósiles y cadenas de distribución, el fertilizante que producen tus leguminosas se genera literalmente en tu propio terreno, con el sol, el agua y el aire que ya tienes disponibles. Un detalle técnico que muchos agricultores pasan por alto es el momento exacto en que conviene incorporar la leguminosa al suelo. Si la planta se corta o se incorpora demasiado joven, su tejido es rico en nitrógeno, pero pobre en carbono, y se descompone tan rápido que buena parte del nitrógeno puede perderse por volatilización antes de que el siguiente cultivo lo aproveche. Si, por el contrario, se deja crecer demasiado y llega a formar semilla, el tejido se vuelve más leñoso, con una relación carbono-nitrógeno más alta, y su descomposición es más lenta, liberando el nitrógeno de forma gradual a lo largo de varias semanas. El punto óptimo para la mayoría de las leguminosas de cobertura suele ser justo antes o durante el inicio de la floración, momento en el que la planta ha acumulado la mayor cantidad de nitrógeno en sus tejidos sin haber comenzado todavía a movilizarlo hacia la semilla. Otras leguminosas merecen mención por su valor agronómico comprobado. La vicia villosa, muy usada como cultivo de cobertura invernal en zonas templadas, puede fijar entre 100 y 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea y, gracias a su follaje denso, suprime eficazmente las malezas de invierno. El garbanzo, el frijol común y la soja, aunque se cultivan principalmente por su grano, también dejan un remanente de nitrógeno en el suelo a través de sus raíces y residuos de cosecha. Beneficio que aprovechan muchos productores al planificar la rotación con cereales como maíz o trigo. Esta es, precisamente, la lógica detrás de la rotación clásica leguminosa cereal que se practica en distintas regiones agrícolas del mundo desde hace generaciones. La leguminosa deja nitrógeno disponible y el cereal que viene después lo aprovecha, reduciendo la fertilización necesaria en ese segundo ciclo. Así que la próxima vez que camines por tu parcela y veas trébol, alfalfa o frijol terciopelo creciendo, recuerda que no es simple pasto ni una maleza más, es una fábrica de fertilizante trabajando silenciosamente bajo tierra, nódulo por nódulo, capturando nitrógeno del aire y entregándoselo generosamente al suelo que sostiene tu producción. Aprovechar esta tecnología natural, perfeccionada durante millones de años de evolución, es una de las decisiones más inteligentes y rentables que puede tomar cualquier agricultor hoy en día. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.